Buenos días, bienvenidos. Un tema que tuvimos la semana anterior. Hablamos acerca de la pureza de corazón. ¿Qué tan importante es la pureza para Dios? Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos puros? Jesús dijo en una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Cuán importante para Dios es que tengamos nuestros corazones puros? ¿Cuán importante es? ¿Por qué necesitamos tener el corazón puro para estar delante de Dios? ¿Que Dios no nos acepta así como estábamos? ¿Que acaso no nos ama así? ¿Y luego? Quiere que seamos mejores. Cierto. Cuando Dios nos toma, Él nos acepta como estamos, ¿cierto? Nos acepta como estamos. Pero ¿cuál es el ideal que Dios tiene para nosotros? Que después de que Él nos ha perdonado, nosotros caminemos ahora en un estado de santidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él mismo dice, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. ¿Por qué la necesidad de esa santidad? La misma Biblia es clara y dice que hay características de aquellas personas que no van a poder estar delante del Señor. Y se encuentra en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 encontramos nosotros una serie. Me parece que eso lo analizamos un poquito la semana pasada, pero vamos a recapitular tantito. Gálatas capítulo 5. Del verso 19, 5:19 en adelante, de Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que practican tales cosas? Dice, no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Galatians 5:19. Gálatas 5:19, ahí leímos. ¿Sí? Noten ustedes que la lista es grande y aún así San Pablo dice, y los que practican tales cosas no heredarán. ¿Sí? O sea que dice en el 21, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista todavía podía seguir. Pero ese es un ejemplo de lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, dice que nosotros no deberíamos de practicar. ¿Por qué? Porque los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Ahora, fíjense hermanos, si nosotros notamos esto, las cosas que vemos aquí son las cosas que son contrarias a la ley de Dios, ¿cierto? Son cosas que son contrarias a la ley de los 10 mandamientos. ¿Y cómo es posible que haya predicadores que digan que los 10 mandamientos ya no se deben de guardar? ¿Cómo es posible que haya predicadores que digan que los mandamientos quedaron clavados en la cruz? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Por eso hemos titulado el tema en esta noche, la pureza de corazón, tema 2.
¿Por qué la pureza del corazón? Bueno, noten ustedes, el Señor nos llama a santidad. No es un asunto, y fíjense que aquí quiero ser bien claro, porque muchas veces hasta nos hacen sentirnos chiquititos cuando alguien llega, ¿sí? Alguien llega y nos dice, es que ustedes son legalistas. ¿Qué quiere decir legalista? A ver, ¿han escuchado esa palabra? Dicen, ustedes los adventistas son muy legalistas. Legalista es aquel que maneja la ley o que se basa en la ley. Ahora, pregunto, ¿lo que está diciendo Pablo aquí está de acuerdo a la ley de Dios? Sí, ¿verdad? Y lo que se practica aquí, dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Él no está hablando de legalismo. Él está hablando acerca del carácter que Dios quiere que sus hijos tengamos. Eso no es legalismo. Yo no entiendo, ¿verdad? He tratado de entender a aquellos que dicen o que argumentan que los 10 mandamientos quedaron caducados en la cruz. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo? Cuando la misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros no debemos de andar en esos caminos. Ahora fíjense, dice, noten ustedes ahora el contraste. En el verso 22, Pablo ahora hace el contraste de lo que debería de ser la vida del cristiano. Hoy no me voy a tomar el tiempo de explicar uno por uno los elementos que mencionó Pablo aquí en cuanto a los, ¿cómo se llama?, los frutos de la carne o las obras, las que son las obras de la carne, ¿sí? No vamos a detenernos en eso. Pero fíjense ahora cómo San Pablo contrasta lo que tú y yo deberíamos de tener en nuestra vida. Porque si nosotros queremos tener santidad, analicemos el resultado de esa presencia de Dios en la vida nuestra. Dice, mas el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que aquí encontramos nosotros una lista de las características que deben de tener aquellos que un día han de entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿será que todos los cristianos podemos llegar a tener esas características? Dice que son los frutos del Espíritu, hermanos. El cristiano, pregunto, ¿debe de ser amoroso? ¿Sí? ¿Debe de manifestar gozo? ¿O debe estar triste? Todo el tiempo apachurrado, como decimos comúnmente. No. ¿Qué más debe de manifestar el cristiano? Debe ser una persona que vive en paz, que está en paz con los demás. Ahora fíjense, ahorita vamos a mencionar un poquito acerca de la paz. ¿Debe ser paciente? Claro que debe ser paciente. Y saben ustedes, hermanos, que la paciencia es algo que se tiene que trabajar bastante. Ahora, yo siempre he dicho, cuando venimos a la iglesia nosotros, en la iglesia todos somos buenos y todos nos vemos bonitos. Especialmente en los días el sábado, cuando venimos toda la iglesia, traemos nuestra mejor ropita, ¿cierto? Las chicas, las hermanas visten sus mejores ropitas, sus taconcitos, se arreglan, y todas las mujeres se ven bien lindas, los caballeros se ven bien elegantes, bien guapos. Pero la pregunta es, ¿será que nada más aquí deberíamos nosotros vernos bonitos? No, ¿verdad? Deberíamos de vernos siempre como buenas personas en donde quiera que estemos. Ahí es donde se manifiesta en verdad el verdadero cristianismo.
Porque dentro de las paredes de lo que llamamos iglesia, que es el templo en sí, ¿verdad? Todos aparentamos y aparentamos ser buena gente. Fuera de aquí es donde realmente se ve la santidad que hay en nuestras vidas. Ahora, la invitación que el Señor nos hace es un imperativo. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con un imperativo? Ustedes saben lo que es la palabra imperativo. ¿Sí? Imperativo es una orden. Cristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un imperativo, una orden, una sugerencia, una invitación. Pero más que nada aquí, esta es una orden del Señor Jesús. Sean perfectos. ¿Sí? Dijo Jesús que nosotros tenemos que contrastar con lo que Él vive la mayoría de la gente. Él dijo, ¿verdad?, que antes de que Él viniera, ¿cuáles iban a ser, cómo iban a ser los días previos a la venida de Cristo? Él dijo, será como en los días de ¿quién? De Noé. Dice, donde se casaban y se daban en casamiento, donde la gente se había olvidado por completo de Dios. Así serán los días, y hoy estamos llegando a ese tiempo, donde la gente se olvida de Dios. La gente se afana por el trabajo. Escuchen esto. Trabajan demasiadas horas. Se olvidan de Dios, olvidamos la devoción. Olvidamos toda oportunidad que hay donde podemos crecer espiritualmente. Pero son tantos los afanes de la vida. Los problemas de la vida son tantos en los cuales nosotros nos enredamos. Que cuando comenzamos a tener problemas porque ya no hubo oportunidad de crecer espiritualmente y vienen los problemas de nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, mira a mi familia. Señor, mira lo que está pasando en mi vida, en mi familia. Hemos dejado de lado a Dios. Por eso el imperativo es de que nosotros lleguemos a ser santos. Ahora fíjense, quiero mencionar, antes de que se me pase, que se me olvide este asunto. En Hebreos capítulo 12, el 14:12. En Hebreos 14:12 encontramos nosotros, es 12:14. 12:14 de Hebreos. Hay una cita ahí donde Pablo nos dice, y este también viene siendo un imperativo. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 12:14. ¿Seguir qué? ¿Y qué más? ¿Notan? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. San Pablo lo reafirma. Seguid con todos la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, esta es una realidad. Nadie que tenga en su vida los frutos de la carne, lo que leímos anteriormente en Gálatas, puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es carnal, es pecador, y el pecado no puede existir delante de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando le dijo a Dios, Señor, ya que somos bien amigos, andamos juntos, tú pues ya viste, sacamos al pueblo de Egipto, etcétera, etcétera, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, lo vas a ver. Y se emocionó Moisés. Le dijo, me vas a ver. Dice, pero mira, voy a pasar y vas a ver tantito de mí. Moisés se emocionó, hermanos. Y dijo Dios, voy a pasar mi gloria delante de ti.
Siempre me he imaginado ese momento, cuando Moisés pudo ver que venía una luz. Es todo lo que vio. Es todo lo que vio. ¿Por qué? Porque de repente Dios le pone la mano en la cara a Moisés y lo empuja y lo mete en el hueco de la piedra para que no muriera. Dios le dijo: nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie. Pero Dios le dará la oportunidad a aquellos que un día lleguen a la eternidad de poder estar del lado de Él. No sé hasta qué grado los seres humanos podrán ver el rostro de Dios. Pero aquí dice el texto: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos que verán a Dios. Posiblemente veremos un destello de la gloria de Dios y será suficiente para sentir ese poder obrando en tu vida. Ahora imagínense ustedes Moisés. Moisés, ¿cómo andaba después de que baja de la montaña y vio a Dios? ¿Cómo baja? ¿Y cómo lo veía la gente? A Moisés. ¿Ah? Le dijeron a Moisés: oye, calmado Moisés, tápate la cara. La santidad que destellas es mucha. La luz de tu rostro, tu ser. ¿Qué había pasado, hermanos? Había existido un encuentro con Dios. Noten ustedes, el pueblo no podía ver a Moisés. Él no era Dios, pero no podían ver a Moisés porque Moisés traía un destello de la gloria de Dios en su vida. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que irradiar esa santidad. Tenemos en verdad que experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida. Experimentarla. Ahora, ¿cada cuándo deberíamos de experimentarla? Cuando hay cultos, los días de servicio. ¿Cuándo? Todos los días y a cada minuto de nuestra vida. ¿Cómo puedes adquirir eso? ¿Cómo se adquiere? Daniel tenía una costumbre, dice: tarde, mañana y al mediodía oraré al Señor. Tarde, mañana y al mediodía. Noten ustedes, ¿cuándo es cuando nosotros debemos de estar cerca de Dios? Pues todo el día, ¿verdad? Pero acostumbrarnos a tener esa devoción personal. En la mañana, al mediodía, en la noche, cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? Cuando lo planeemos, pero hacerlo. Que no pase un día sin que nosotros nos conectemos con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Porque mire, hermano, desconectarse de Dios es bien fácil. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne. Es bien fácil de repente olvidarnos de Dios. Porque es más fácil irse por lo negativo que por lo positivo. ¿Cierto? Ahora, noten ustedes entonces que Dios nos llama a que nosotros seamos santos. Me llamó la atención este versículo que se encuentra en 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. Y con esto queremos nosotros comentar algo acerca de lo que comúnmente pasa con con nosotros los cristianos. 15:33. Y quiero, si tienen alguna cosa que comentarnos acerca de ese texto, lo puede hacer. 15:33. Dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué les parece ese texto? ¿Alguien lo había leído alguna vez? Ah, tu mamita lo había dicho. Sí, y está en la Biblia, ¿verdad? El dicho popular dice: el que anda
el que anda entre la miel, ¿verdad? Algo se le pega, ¿verdad? Hay dichos parecidos, ¿verdad? ¿Qué otro? El que anda entre lobos a aullar aprende, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Fíjate, ¿será que los cristianos deberíamos de practicar e ir a lugares, a actividades donde la mayoría de la gente que no conoce a Dios va? Fíjense, muchas veces nosotros siendo cristianos tenemos amigos y hay reuniones donde ellos asisten, nos invitan, pero nosotros a veces no sabemos hacer la diferencia o no sabemos decir no, porque a veces preferimos mantener la amistad y dejar a Dios a un lado. Este texto da este principio, que nosotros deberíamos de cuidarnos con aquellas personas con las que nos juntamos, ¿cierto? ¿Por qué traemos a la luz este versículo? Porque si queremos en verdad vivir en santidad en esta tierra, tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nos juntamos, ¿cierto? Mira, muchas veces llegamos a tener tanto cariño, tanto aprecio por nuestros amigos, incluso hasta por un familiar que no es cristiano, pero esa persona nos invita, nos arrastra a alguna actividad y nos es difícil decir que no, aún sabiendo que está mal. Y llega el tiempo en que finalmente estamos haciendo lo que todos los demás hacen. Por eso la invitación aquí es que nosotros seamos personas con convicciones bien firmes. Ahora, pero ¿cómo vamos a poder tener esa fortaleza para vencer? Miren, esa fortaleza no nace de la noche a la mañana, ¿sí? Esa fortaleza no nace de la noche a la mañana. Les hago esta pregunta. ¿De dónde sacó Daniel y sus compañeros la fortaleza para decirle al enviado del rey, cuando el rey le mandó la mejor comida, le mandaron tremendos manjares y Daniel dijo, no podemos comer eso? ¿Por qué? Es lo mejor que viene de la mesa del rey y no lo quieren comer. No. Tráiganos por favor legumbres, verduras, frutas. Eso es lo que vamos a comer. Pero ¿cómo? Se van a demacrar, se van a enfermar. Es que fíjense, la gente que no conoce a Dios, hermanos, creen que comer de todo, sin hacer excepción, especialmente carnes, y por lo general la mayoría de la gente come carnes inmundas, creen que ahí está la salud. Y Daniel les dijo, y sus compañeros, dennos 10 días, pruébenos, y al cabo de 10 días a ver qué pasa. ¿Y qué pasó al cabo de 10 días? Los revisó el encargado y le dijo, wow, se ven más bonitos que los demás, son más inteligentes que los demás. ¿En qué consistió? En la fidelidad a Dios. Tenemos muchas veces nosotros la tentación, incluso, de comer aquellas cosas que la Biblia prohíbe. ¿Por qué? Porque los amigos nos invitan y por no hacerle el feo, como decimos comúnmente, está bien, una vez no pasa nada. Pero quiero decirles, hermanos, que al hacer eso, nuestra fuerza de voluntad va menguando, ¿sí? Vamos perdiendo el valor de decir que no. Y cuando la fuerza de voluntad se acaba, somos presa fácil del enemigo en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? Por eso el llamado a la santidad de parte de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes, ¿sí? Ahora fíjense, hablando de santo, Dios tiene también un día especial que es santo. ¿Cuál es ese día? El sábado. No hay otro día. Y cuando nosotros durante ese día lo dedicamos enteramente a Dios, estamos nosotros ganando ese grado de santidad que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque es el día que tiene la bendición.
Es el día que Dios eligió para que sea una bendición para nosotros. Pero cuando el ser humano pisotea ese día, está debilitando también esa facultad que Dios le dio para mantenerse firme y para lograr esa santidad que Él quiere. Esta es una realidad, hermanos. Acá, fíjense, acostumbrémonos a pisotear el día de Dios. Al rato no vamos a encontrar diferencia entre lo bueno y lo malo. Esta es una realidad. Por eso el Señor nos llama, hermanos y amigos, en esta noche, a que nosotros pesemos la balanza. Pesemos la balanza. Cuando Dios nos llama a santidad, es porque Él quiere en verdad que un día tú y yo tengamos la oportunidad de poder contemplar su rostro, verlo y poder estar para siempre con Él. Dice el libro de Apocalipsis que un día Dios va a mudar su capital. Por cierto, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Y dónde está el cielo? Nadie lo sabe, ¿verdad? Decía por ahí un pastor, está en el centro del universo. Ahora, ¿dónde está el centro del universo? Pues en el centro. Ahora fíjense, Dios tiene su capital en algún punto del universo. Un día Dios, que quiere estar tan cerca de nosotros, de los seres humanos, va a mudar su capital. ¿Y saben dónde la va a establecer? Aquí en la tierra. Ahora, para que Él pueda establecer su capital en esta tierra, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? En primer lugar, Dios tiene que purificar la tierra. Y dice el libro de Malaquías que cuando Dios venga un día va a destruir esta tierra para establecer la nueva Jerusalén. La va a establecer aquí, pero antes la tiene que purificar, dice, y a los impíos los va a destruir, dice, y no les va a quedar ni raíz ni rama, serán ceniza delante de nuestros pies. ¿Saben ustedes que el fuego purifica? El fuego purifica. Todos aquellos que no se acostumbraron a hacer la voluntad de Dios no podrán verlo, no podrán estar al lado de Él. Serán ceniza debajo de los pies de aquellos que han de evitar la eternidad. La pregunta es, ¿será que nosotros seremos de aquellos que han de evitar la eternidad? Miren, esto es posible, hermanos y amigos. Esto es posible. ¿Por qué es posible? Bueno, porque el Señor nos da todas las herramientas para poder lograrlo. Él nos invita a que seamos santos. Y cuando Él nos dice que seamos santos, quiere decir de que hay posibilidad de serlo. ¿Sí? Dios tiene un grado es decir, un estándar para poder que nosotros lleguemos a ese nivel. ¿Cuál es ese nivel? Bueno, sin duda que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Ahora dirán, pero pastor, yo tengo un año en la iglesia, ¿cómo voy a estar a la estatura de Cristo? Mantengámonos caminando. Esa es la estatura de Cristo. Mientras tú no cabecees, mientras tú no te quedes ahí dormidote, esperando que te caigan las bendiciones del cielo sin hacer nada. Dios quiere que nosotros pulamos nuestros caracteres. ¿Cómo lo vamos a pulir? Siguiendo la santidad que nos marca. Viviendo la vida cristiana y consagrándonos a Él. Y en cada momento y dificultad que venga, depender constantemente de Él. La vida cristiana no es estar sentado leyendo la Biblia todo el día. No. La vida cristiana es mucho más que eso. Hay que leer la Biblia. Como dice el pastor Bullón, ¿verdad? Hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que buscar a alguien para hablarle de Jesús. Eso es lo necesario que podemos hacer. Y sin duda alguna que aquel que hace eso se mantendrá en verdad caminando con Cristo. Ponte a pensar, fuera de ello, ¿qué más vamos a hacer? ¿En qué va a consistir la vida cristiana? Estar esperando a Cristo simplemente sin hacer nada. La vida cristiana se nos va a hacer aburrida. Y como dice Ellen G. White, dice, aquella persona que se la pasa solamente orando, pronto dejará de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el solo orar y no hacer nada
tampoco trae satisfacción real a la vida. Tenemos que orar, estudiar la Biblia y hacer la voluntad de Dios, trayendo a alguien más para Jesús. Quiere el Señor bendecirnos. Acerquémonos a Cristo, que Él sea nuestra justicia y caminemos en santidad. La próxima semana vamos a seguir continuando con este tema, que sin duda alguna nos va a edificar, nos va a ayudar bastante. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Permítenos, pues, Señor, crecer. Queremos esa santidad que tú quieres que tengamos. Solos no podemos. Somos viles pecadores, Señor, pero queremos pedirte que tú nos limpies, nos purifiques, nos hagas dignos de estar en tu presencia, y a través de la sangre de Jesús nos acercamos hoy, pidiéndote, Señor, que tú puedas, en primer lugar, perdonar nuestras faltas y capacitarnos para caminar contigo, no tan solo hoy, sino siempre y todos los días de nuestras vidas, y prepararnos para aquel gran encuentro con nuestro grande y poderoso Salvador Cristo Jesús. Te lo pedimos en Él y te lo agradecemos todo. Amén. Feliz noche. Que Dios les bendiga.